Así que yo los espero y por supuesto nuevamente el domingo estaremos a partir de las 9 de la mañana. Así que viernes, sábado y domingo, qué bonito, ¿verdad? No feriado largo como muchos aprovechan sino que mejor aprovechar el feriado para llenarse uno, si son tiempos finales, hermano. Yo creo que la iglesia en Guatemala está a punto de enfrentar cosas que nunca ha enfrentado, porque este país está a punto de enfrentar cosas que nunca ha enfrentado. Y hemos dicho con anterioridad que no sabíamos de qué manera podíamos ser perseguidos, la iglesia de Cristo. Y a partir del mes de agosto, la iglesia puede empezar a ser perseguida, quizás en formas muy sutiles, pero con los cambios de leyes que pudieran haber. Tal vez así despertamos. Yo he estado meditando mucho y preguntándole, Señor, ¿por qué estamos en esta encrucijada? Porque es una encrucijada, ¿verdad que sí? Y lo único que he percibido es que el Señor nos quiere despertar como iglesia. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y creo que la iglesia se ha dormido, yo se lo he estado compartiendo, nos hemos dormido. Y una de las razones por las que nos hemos dormido es porque los momentos que la iglesia dispone para buscarlo, usted siempre está ocupado. Usted siempre tiene que hacer. Usted siempre vive lejos. Usted siempre tiene complicaciones. ¿No cree que en realidad nos hemos acomodado y ponemos muchas excusas? Medítelo. Nunca es más importante otra cosa, a menos que usted trabaje los sábados, cuando buscamos de Dios. Para mí va a ser crucial para la iglesia de Cristo Betel venir a los ayunos. Y aunque vengan poquitos, yo voy a seguir perseverando. Pero los poquitos que vengan, y en fe espero que usted se anime. Es que, pastor, fíjese que yo los sábados es cuando más gano. Pruebe a Dios. Hay empresas que cierran para buscar de Dios, y lo que hace Dios es que les duplica las entradas, porque tienen fe. Amén. Bueno, no queremos quitar más tiempo a la palabra del Señor. Vamos a ver si hoy sí nos funcionan bien los aparatos, porque nuestro interés para tener aquí alguna presentación en la pantalla es ser un poquito más didácticos. Usted sabe que la enseñanza audiovisual se retiene más. Hay un porcentaje muy pequeño de lo que usted oye que se retiene. Lo que usted ve y usted lo que oye es un poquito más amplio, pero lo que usted oye, lo que usted ve y lo que usted hace es mucho más amplio el porcentaje. Muy bien, hemos estado hace 4 viernes, sería 3 semanas que yo no comparto con ustedes, pero seguimos en el mismo tema. El que tenga oídos, que oiga, oídos espirituales. Hay muchas voces, hermano. Yo diría, y me tiene muy pensativo darme cuenta que nosotros antes teníamos quizá la confianza de oír voces de ministros que caminaron de cerca con el doctor Ríos. Podríamos decir que fueron engendrados por él, ¿no es cierto? Teníamos esa confianza. Lamentablemente esa confianza se está perdiendo, porque muchos tienen un nuevo mensaje en aras de evolucionar la iglesia. Hace unos 2 o 3 años, creo que fue antes de la pandemia, alguien que asiste a un ministerio muy importante en Guatemala me escribió y me dijo: hermano Sergio, veo que usted no quiere evolucionar. En otras palabras me dijo retrógrado, ¿verdad? Yo lo animo a que evolucione. Y eso en cierta manera a mí me da confianza porque me mantengo en la forma de doctrina.
a la que fui entregado, como dice Pablo. Es muy fácil en aras de lo moderno, y eso usted y yo que cuando fuimos jóvenes, hoy somos muchachos, ¿verdad? Algo madurones, pero en realidad la juventud es muy dada a los cambios, les gustan los cambios a la juventud, les gusta lo moderno, lo nuevo, lo que está en la punta de la ola, porque los religiosos dicen que viene una ola, viene la otra ola y que hay que surfear en la cresta de la ola sus ideas, sus conceptos, que muchas veces ni siquiera son propios, sino que son importados. Muchos de los ministros guatemaltecos hallan su fuente de conocimiento en ministros de otras congregaciones, en otras latitudes, sencillamente porque estos ministros han triunfado con miles de personas en grandes templos. Pero eso no es garantía que estén en la verdad. Vuelvo a decir que la verdad nunca ha sido propiedad de las masas. Si usted estudia la iglesia, el Señor tendría que haber sido el más exitoso bajo ese concepto. Pero cuando está muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, solo 4 discípulos están al pie de la cruz. Ni siquiera sus más cercanos, solo uno de ellos se animó, Juan, que era un joven. Pablo dice, todos me han abandonado. ¿Ha leído usted la Biblia cuando dice eso? Pero el Señor estuvo conmigo. Y lo abandonaron en los momentos más difíciles. Por eso los ministros de Dios tenemos que estar sabidos que a la hora de rajar ocote nos pueden abandonar todos. Los ministros de CIME tenemos un chat donde nos platicamos y algunos de ellos trasladan que si es necesario morir por lo que creen, ellos lo van a hacer. Porque se avisora ciertas cosas, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente vamos a defender nuestra fe? ¿O nos vamos a volver progresistas cristianos? Porque esas son las palabras de moda, ¿no? Y a veces se repiten y ni siquiera se sabe acerca de eso. Entonces, hoy más que nunca nosotros tenemos que tener oídos con filtro. ¿Sabe usted qué es un filtro? ¿Para qué usamos un filtro? Por ejemplo, cuando usted filtra o pone un filtro en una cafetera, ¿para qué usa el filtro? Para que esos granitos de café, ¿cómo le decía a mi mamá? La chinga. Se nota que somos contemporáneos vos. No, pastor, yo puedo ser su hijo, me va a decir él. Pero óigame, sí, para que no pase la chinga, ¿verdad? Para eso se usaban los coladores. Entonces quiere decir que nosotros en nuestros oídos espirituales tenemos que tener filtros para no oír todo aquello que se oye, que se dice. Y es que fíjese que yo sospecho que usted oye otras voces. Y no es que yo sea celoso, aunque voy a ser celoso en lo que me corresponde como ministro, pero mi celo se va quiere. Pero el oír muchas voces en este tiempo es sumamente peligroso. Pero si las oye, ojalá que tenga filtro. Y que como me enseñó mi pastor, él decía, incluso a veces me dijo, lee este libro, pero léelo como cuando comes pescado. ¿Cómo hace usted cuando come pescado? Bueno, yo le voy a decir cómo hago yo, porque sí me da algo de miedito que se me atraviese una espina a usted. ¿Me entiende? Y a veces se ha dado cuenta usted que aunque dicen que no tiene espinas, que es filete, de repente parece una espina.
y uno está confiado. Entonces yo lo que hago es que mastico y no trago hasta que mastiqué bastante y no me encontré con ninguna espina. Y lamentablemente hay unas que son duras y otras que son suaves, pero de todas maneras harían daño si uno se lo come, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos hacer con lo que leemos, con lo que oímos. Por eso lo ideal es que usted sí sea conocedor y lector voraz de la palabra. Usted sabe que el hermano Otto dejó muchas Biblias subrayadas y anotadas y todo. Y uno de sus hijos pues las acaparó. Y yo siempre le digo, mira, fotocopia esas Biblias, hombre, empastalas y te las compramos. Porque es una bendición, ¿no cree? Pero todavía no lo ha hecho, pero en algunos momentos mandan algunas fotos y yo veo cómo llenó de notas y uno quisiera, hasta amplía uno porque de repente la foto no está muy clara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese varón recibió mucho, que creo que muchas personas no tomaron en cuenta y que hoy es muy, muy importante, porque probablemente muchas de las cosas que le fueron reveladas son para estos tiempos. ¿Qué dice usted? ¿Dice amén? Muy bien. Bueno, hoy estamos de feriado. Muy bien. Entonces hoy nos toca ver la iglesia de Pérgamo, porque los que vinieron hace 3 semanas vimos la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Recordarán los que vinieron, varios de ustedes recuerdo que estuvieron. Y este es el tercer mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Yo sé que usted ha oído de esto, ha leído, pero fíjese que yo no me canso de volver a ir por acá. Y cuando empecé esta serie y el Señor me hizo recordar que es precisamente en estos 7 mensajes, que creo que no es casualidad que aparezca esa frase, y lo vimos aquí, ¿verdad? O sea, la iglesia de Pérgamo es la que vamos a ver hoy. Vimos la de Éfeso, que en el capítulo 2:7 dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada generación que vivió en el primero, segundo, tercero, hasta el siglo XXI que estamos ahora, imagínense cuántos años, que ha tenido la oportunidad de leer, meditar y quizá escuchar hablar sobre estos mensajes, fueron muy importantes en su momento, pero nunca como ahora, porque es probable que nosotros seamos aquellos que nos ha alcanzado el final de los siglos. Es muy probable. Entonces se hace muy importante. En el 2:11 dijimos que se repite también. En el 2:17 la iglesia de Pérgamo, como lo va a notar. En el 2:29 la iglesia de Tiatira. La de Sardis en el 3:6. La de Filadelfia en el capítulo 3 y verso 13. Y finalmente la Odisea en Apocalipsis 3:22. La frase que se repite es: el que tiene oído, oiga. Eso significa que dentro de la iglesia hay muchas personas que pueden no tener oído, aunque tienen el natural, pero no tienen el oído espiritual. Y yo creo que tenemos nosotros que examinarnos a la luz del Espíritu, porque va a ser de vida o de muerte espiritual no tener oído y creer que lo que oímos en una forma natural, si no hay oído espiritual, no se entiende. Yo casi le diría que, como decían las abuelitas, oyen como oír llover. ¿Y cómo oye uno oír llover? Se cansa uno, hasta se duerme, ¿verdad? Pero no le dice nada el llover, solo lo relaja uno. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. No necesariamente porque haya un ministro frente a usted, usted tiene que dar por sentado que ese ministro está hablando lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Tiene que tener testimonio.
Por eso la religiosidad es muy dañina, porque la religión es una fuerza muy fuerte que aplaca nuestra conciencia. Y nos sentimos bien porque venimos a la iglesia, nos sentimos un poquito más santos porque venimos a la iglesia. Sin embargo, si las condiciones espirituales en nosotros no se dan, en casa seguimos siendo los mismos. En el trabajo seguimos siendo los mismos, o quizá peores. Porque ¿no cree usted que es peor aquel que en el templo vive una clase de vida y afuera del templo vive otra? Porque esa persona se supone que tiene algún grado de conocimiento. ¿Me está entendiendo? Entonces el Espíritu desde hace 20 siglos le quiere hablar a la iglesia. Pero insisto, su mensaje se hace apremiante para este tiempo. Y por eso es que estamos repasando lo que dice precisamente el libro de Apocalipsis en su capítulo 2 y 3. Pero Esmirna ya lo vimos, entonces lo quitamos. Pero no sé si usted logra, hoy no tenemos apuntador, pero no sé si usted logra leer. Aquí están los versos, no están los números, pero están los versos. En cada una de esas líneas se ve el verso 1, el verso 2, hasta, o por lo menos donde arranca el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Te agradezco mucho, Abdías. Muy bien. Entonces vamos a... Sí. ¿Se recuerda que yo le dije que tenemos que tomar en cuenta que el Señor resucitado, con un volumen aumentado, porque Juan cayó como muerto? En cambio, los discípulos, cuando él aparecía en esos 40 días que estuvo con ellos, ninguno cayó como muerto, ¿verdad? ¿O sí? No, se asustaban de que era un fantasma, lo veían de lejos y decían, no será el Señor. Y bueno, usted conoce lo que los evangelios nos narran, pero en ningún momento se dice que alguno de ellos cayó como muerto al verlo resucitado. Entonces tenemos que inferir que cuando Juan, ya viejito, el mismo que se recostaba en el pecho del Señor, el mismo que estuvo al pie de la cruz, ya viejito en la isla de Patmos, cuando tuvo la visión del Cristo resucitado, que muy probablemente fue una parucía para él, personal, cayó como muerto, porque debe de haber aumentado el volumen de gloria. ¿Me está entendiendo? Acuérdese que el decir amén me ayuda mucho en una retroalimentación. Entonces él se presenta de acuerdo a la necesidad de la iglesia a la que le va a dar el mensaje. Y entonces dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Le suena eso algo en el contexto bíblico? Bueno, lo vamos a ver en un momento. No vamos a leerlos todos porque después los vamos a ir viendo. Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces, a la iglesia de Pérgamo, el problema que tenían era con las falsas doctrinas. Aquí en Betel seguramente hay efesianos, bien chispudos con la doctrina, prueban a los apóstoles, les caen mal los malos, solo que perdieron su primer amor. Y el Señor les dice que se arrepienten. Aquí en Betel debe haber algunos esmirnianos o algunas esmirnianas que están pasando las 1001 noches. Pero el Señor les dice, sean fieles. No importa lo que están pasando. Sean fieles hasta la muerte. Y no tendrán daño, no sufrirán ningún daño de la muerte segunda. Amén.
Y tanto a esos efesianos como a estos esmirnianos el Señor les dice: venzan, porque yo tengo galardón para ustedes. Ahí sentadito, el Señor me decía algo que no había visto. Por eso le digo que a mí me gusta mucho ir a estos mensajes, porque son actuales y el Espíritu habla. Y aunque le enseña a uno cosas muy sencillitas, como esto que le voy a compartir, por lo menos yo no lo había visto. Tal vez usted sí, ¿verdad? Pero el Señor me dijo: ¿ya te diste cuenta que las 7 clases de vencedores de las 7 iglesias son las que me voy a llevar en el arrebatamiento? ¿Estamos? Porque el Señor se va a llevar a los vencedores. No hay para dónde. Pero me dijo: y los vencedores, y los porque con mi conocimiento de doctrina Elim, puedo ser un perdedor si solo la conozco. Por eso dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que hace las palabras de este libro, refiriéndose al libro de la Revelación, muy actual, aunque genera temor en las personas. A nosotros no nos debe de generar temor el Apocalipsis, si estamos buscando al Señor, si nos estamos metiendo con Él. Pero también había un serio problema ahí, como lo puede usted notar, y por eso el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Todavía estamos pendientes de definir eso, a qué se refiere. Pero dice que en ese lugar geográfico se encontraba el trono de Satanás. Eso es muy fuerte. Y bueno, los historiadores, los arqueólogos, acuérdense que esto está en Turquía, incluso hoy me di cuenta que hay una réplica en un museo europeo. Imagínense cómo gastan en eso. Una réplica casi de tamaño natural de lo que ellos definen como el trono de Satanás, sacado de la arqueología, porque cuando usted va a Turquía, pues ya no encuentra eso, solo encuentra unas cuantas gradas. Entonces, ese era el problema de la iglesia de Pérgamo. Estaba metida, dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Yo le pregunto a usted, ¿será que la iglesia a nivel mundial, ya el trono de Satanás se volvió mundial? ¿Se generalizó como ahora se ha generalizado todo? ¿Será que este sistema que domina el príncipe de las tinieblas ya sentó su trono? No estoy hablando ahorita del trono del anticristo, que ese va a establecerse a la mitad de la semana 70. Estoy hablando de lo que estoy hablando los domingos. Venga los domingos, que es cómo se está metiendo el espíritu del anticristo, que solo en las epístolas del apóstol Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, se menciona la palabra anticristo. Y no sé si hace una semana o no, entre sueños y despierto en la madrugada, el Señor me mostraba cómo los tentáculos del anticristo se han metido en casi todos los ministerios, con un evangelio diferente. Así me lo hacían ver. Y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. ¿Me están dando a entender? Por eso es que la Biblia dice que si los tiempos no fueran acortados, serían engañados aún
los escogidos. Y nosotros creemos ser escogidos. O a estas alturas usted que me está poniendo ya carita de miedo. No, ¿verdad? ¿Tiene este testimonio de ser escogido? Entonces, por nosotros se van a cortar los tiempos. Y también los versos tan tremendos como cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga, se entiende que es su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta que se responde sola. No va a hallar mucha fe. Por eso yo sé que si el Señor apareciera un ayuno, otra vez, hermano Sergio, y con los 10 o 15 que estamos, lo vemos, ¿cómo se va a sentir usted? A la que manera de presionarlo a uno. No, yo solo lo pongo a pensar un ratito. Porque también puede ser en otra ocasión, ¿verdad? Y saber cómo nos va a encontrar. Depende qué hacemos en casa, ¿verdad? Bueno, avancemos. ¿Qué será eso del trono de Satanás? Bueno, esa es la réplica que está en un museo. ¿Se imagina usted cuánto habrán gastado? Son alemanes, en el Museo de Berlín. Hicieron una réplica, parece que no es exactamente, aunque usted puede ver la escala, que hay un hombre, mire. Si este hombre tiene 1,80, muy bien podemos pensar que esto es casi de 8 metros, ¿verdad? En un museo, una réplica de cómo era lo que llamaban, mire todas las escalinatas, el trono de Satanás. Pero mire todos los frisos o altos relieves, y me llama mucho la atención que abundan las serpientes. ¿Nota usted? ¿Sí? Y leyendo un poquito acerca de esto, dice que eso que está ahí en bulto, llamémoslo así, trata de reflejar una batalla de los dioses griegos contra los gigantes, que nosotros los conocemos como los Nefilim. Y se supone que esa escalinata, adentro había un trono. Pérgamo, así como Roma era la capital del Imperio Romano de Occidente, Pérgamo era la capital del Imperio Romano en Oriente. Y ubíquelo usted, porque puede buscar en los mapas, pero está en Turquía, la actual Turquía, la moderna Turquía. Ahí están las 7 iglesias. Entonces uno tiene que ponerle atención, como decía el hermano Otto, pónganle atención a la higuera, pónganle atención a los árboles, que son las naciones. Y Turquía va a ser un aliado de Gog. Ezequiel 38, solo que no aparece como Turquía, aparece como, ¿recuerda usted cómo qué aparece? Búsquelo. Pero ahí está. Muy bien. Entonces, hermano amado, muchos creen, porque este museo ha hecho esas réplicas y tiene un montón de cosas totalmente paganas de la historia del pasado. Y algunos incluso hasta se han levantado en contra de hacer eso, porque dicen, nuevamente se está instalando el trono de Satanás. Bueno, pero sigamos avanzando. ¿Cómo se presentó el Señor? Como el que tiene la espada aguda, es decir, que penetra, de 2 filos. Y entonces Hebreos, ¿qué dice? 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, aguda, que toda espada de 2 filos. Entonces, ¿cómo se va a presentar el Señor? ¿Cómo se presenta ante un Pérgamo que está permitiendo falsas doctrinas? Como el que tiene la verdadera palabra de Dios, que es como una espada aguda, cortante, que penetra, dice. Yo ya no sé si el pueblo le penetra la palabra, hermano. Yo no sé si usted viene con armadura, pero no la del Señor, sino que si trae una concha. Porque si dice que la palabra penetra, en algún momento usted debería decir, ay, ay, ay.
o hacer algo, o mostrar algo, que la palabra está siendo penetrante. Antes los cristianos lloraban cuando oían la palabra de Dios. Hoy se ríen. Yo a veces en el púlpito, desde el púlpito, miro gente riéndose cuando yo estoy predicando. Yo digo, ¿qué chiste estarán contando? Como que la palabra ya no nos sacude. Y tenemos otra vez que preguntarnos si tenemos los oídos espirituales necesarios para que la palabra entre como espada de dos filos. Porque dice que así es. Entonces algunos que tratan de graficar lo que la Biblia dice, pueden tener razón o no. A veces lo hacen muy literal, pero no sé si usted logra ver esto. Ahí está el Señor en el capítulo 1 entre los candeleros y le ponen una espada en la boca, ¿verdad? Tipificando la palabra. Entonces quiere decir que para los hermanos de Pérgamo, ¿cómo les diríamos? Pergaminos, dicho sea de paso, esta localidad, esta ciudad del Imperio Romano de Oriente, tenía una enorme biblioteca con 200,000 pergaminos. Y del nombre de la ciudad viene el nombre Pergamino. ¿Cuántos saben que una gran biblioteca fue quemada en los tiempos antiguos? ¿Cómo se llamaba esa biblioteca? ¿En qué ciudad estaba esa gran biblioteca? Alejandría. Se nota que es maestra. Alejandría. Y cuentan que uno de los emperadores romanos, aquel que se enamoró de Cleopatra, como se había quemado Alejandría, le regaló la biblioteca de Pérgamo como un premio de consolación. Ahora, note usted que donde está el trono de Satanás hay mucho conocimiento, y mucho conocimiento misterioso. 200,000 pergaminos podían tener mucha información, como que el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal pudo haber estado ahí bien productiva la biblioteca para leer un montón de cosas, menos estar dispuestos a oír la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Muchos hermanos dicen, yo me quiero preparar para servir al Señor, quiero estudiar, y está bueno. A través de mi vida he estudiado mucho, pero para mí no es tan importante el estudio como la revelación. No es tan importante el conocimiento como lo que el Señor nos enseña personalmente, y muchas veces nos enseña a través de las experiencias. Dice amén. Entonces, como he sido un observador, así que, mire, no se preocupe, pastor, que nosotros también. Estamos empatados. Pero casi todos los que han estudiado en institutos, universidades, del contexto ELIM, ministros, hijos de ministros, les quiero decir que el estudio teológico les quitó la doctrina ELIM. Es más, ahora la adversan. Ahora pretenden, con el conocimiento que están adquiriendo en las aulas teológicas, que en realidad se los tontearon, que los engañaron. Y entonces ahora son adversarios de la doctrina ELIM, cuando antes la creían. Y claro, uno puede decir, ¿no será que yo estoy equivocado? Yo me lo he preguntado, pero el Señor siempre me ha dicho, no, vas bien. Porque yo tendría que volver a lo que aprendí y lo que creí importante. Pero le doy infinitas gracias al Señor que ese conocimiento no me detuvo para llegar a ELIM.
y encontrar 12 fuentes de agua. Y encontrar palmeras que dan fruto, palmeras de dátiles que dan frutos y que lo protegen a uno del sol. Aleluya. Por eso el conocimiento que el Señor me ha dado a través de todos estos años me ha servido para fortalecer más lo que creo. ¿Me entiende? Pero he visto que muchos de mis compañeros, en lugar de fortalecerse, se han debilitado y ahora creen lo que yo creí hace 35 años. Triste ver ese retroceso. Pero ellos creen estar en la verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con los pergaminos? Dije, ¿va? No, pergamitas, ¿cómo les llamamos? De Iglesia de Cristo Betel. Porque si hay efesianos y hay esmirnianos, deben haber pergamitas. ¿Me está entendiendo? ¿Y cuál era el problema de ellos? Mezclas doctrinales en su corazón, en su mente. Y usted más que nunca tiene que ver si tiene una doctrina sana o tiene mezcla. Estar expuesto a una fuente doctrinal equivocada por años es peligroso. Porque va permeando, va permeando, va permeando, va mezclando, va contaminando y uno no se dio cuenta. No es suficiente con salir de los lugares donde la doctrina nos la dieron mezclada. Hay que entender que podemos estar sentaditos aquí mezclados. Y entonces, ¿cómo va a hablar el Señor? Con la espada aguda de dos filos. Y va a chocar. Va a chocar. Le pongo un ejemplo muy sencillo. De donde yo salí en el 2004, la familia no era importante. Yo oí directamente decir que era la iglesia la importante y no la familia. Si yo me hubiera tragado ese cuento, yo hubiera descuidado a mi familia. No hubiera atendido a mi esposa, ni hubiera atendido a mis hijas. Como lo hacen estos ministros, que casi nunca se les ve con sus esposas. ¿Aló? Mucho menos con sus hijos, atenderlos, cuidarlos, darle importancia a la familia. De tal manera que esas familias hoy están completamente desintegradas. Y es alarmante saber caso tras caso, a través de todos estos años. Yo salí en el 2004, salí hace 19 años. Ver en 19 años tantos ministros que abandonaron a sus esposas y se casaron con otras más jóvenes por la mezcla doctrinal en donde los metieron. Y obviamente ellos felices, ¿verdad? Porque de alguna manera hubo un receptor. ¿Me doy a entender? Si usted fue un alcohólico y desde el púlpito le dicen que tomarse un trago no es malo, la fuente está mal, pero usted puede estar peor si la acepta. Porque el que va a decidir volver otra vez a ser un alcohólico es usted, y usted va a sufrir las consecuencias. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en ese sentido, nosotros ahora somos muy responsables de establecer a la luz del Espíritu si estamos mezclados o no estamos mezclados. La iglesia de Pérgamo no todo lo hacía mal, sino que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo:
Bueno, sigamos viendo un poquito del trono de Satanás, lo leemos directamente. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Eso es muy fuerte, pero ahí estaba intentando florecer la iglesia. ¿Será que Guatemala pronto va a estar donde mora el trono de Satanás? Qué preguntas más complicadas las que tenemos que hacernos ahora. Guardas fielmente mi nombre. Eso era de las cosas buenas que hacía. Pero yo quiero que usted se ponga a pensar que hay cosas buenas que nosotros hacemos como hijos de Dios, pero hay otras que no nos damos cuenta. Y eso es lo que le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Parece contradictorio. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Ya había habido un mártir. Y ese mártir prefirió morir a permitir ser mezclado. Yo me pregunto, ¿estaremos nosotros dispuestos a morir antes de que nos mezclen? Se cuenta, porque eso no está en la Biblia, puede ser solo una leyenda o una tradición, que a este Antipas lo metieron dentro de un toro metálico y lo pusieron a calentar hasta que se ponía al rojo vivo y él adentro. O sea que lo hicieron chicharroncito, pero no negó su fe. Terrible, ¿no? Fíjese que Antipas, testigo fiel, cuando dice la Biblia testigo, es martureo, de donde viene la palabra mártir. A nosotros se nos ha olvidado que cuando dice Hechos 1:8, y recibiréis poder, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces está diciendo, recibiréis poder que te dé la capacidad, si es necesario, de morir. En Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso era lo que oían en el idioma que ellos entendían los primeros cristianos. Entonces ellos sabían que ser cristiano podía significar la muerte. Hoy, en el siglo XXI, ser cristiano es ser uno más que asiste a una iglesia, pero que no está dispuesto ni siquiera a ser consecuente con su fe en donde trabaja, en su familia, a dar testimonio a los otros que se pueden enojar con él o le pueden hacer bullying, mucho menos estar dispuesto a morir. A muchos de nosotros nos puede parecer muy duro, muy difícil el yugo de Cristo, aun cuando Él dice que su yugo es ligero y que su yugo es fácil. Pero muchas veces, si somos honestos, podemos decir, este evangelio qué difícil. Porque yo quiero hacer mi negocio turbio, pero el Espíritu me dice que no. Qué ganas, hombre. Si yo fuera de otra religión, pues yo lo haría. Y hasta me felicitarían. Y así podríamos encontrar un montón de cosas cotidianas en las que nosotros estamos siendo puestos a prueba para ver si somos testigos fieles. Y muchas veces tenemos que aceptar que salimos faltos. Se cree que murió Antipas en tiempos de Nerón, el terrible emperador romano. Veamos rápidamente, por el que el tiempo corre, los errores doctrinales de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Yo me pregunto, ¿tendrá Dios cosas contra mí? Probablemente. ¿Y contra usted? ¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí, es decir, en el seno de la congregación, a los que mantienen la doctrina de Balaam. Eso da por sentado que esa doctrina, que habría que estudiarla despacio. Hay otros pasajes de la Escritura que la mencionan. Les permitían estar ahí. Y mire qué complicado para una iglesia local en estos días.
¿Será que una iglesia local debe permitir que dentro del seno de su congregación hayan mezclas doctrinales? Yo creo que no. Pero eso significa en determinado momento confrontar a aquel o aquella que tiene otra doctrina. Y entonces la cosa se pone difícil. ¿Me está siguiendo? ¿Qué era lo que hacía Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas? El pueblo de Dios. Entonces, toda doctrina que lo que hace es ponerle tropiezo a los hijos de Dios es una doctrina de Balaam. Es una manera de identificarla. Y dentro de los tropiezos estaba comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso, por supuesto, es un relato del Antiguo Testamento. Pero Pablo toma otra vez el tema del comer lo sacrificado a los ídolos. Y usted lo puede buscar despacio en su casa. Pero no solamente eso, sino que parte de los tropiezos era y acometer actos de inmoralidad. ¿Conoce usted iglesias, por no decir nombres, para que no me vayan a traer a mi casa, que lo que están haciendo es que están invitando a los miembros de la iglesia a cometer inmoralidad? Entonces la doctrina de Balaam está vigente. Cualquier congregación, cualquier ministro que se hace de la vista gorda del pecado de la iglesia, sabiendo que hay inmoralidad. Y déjeme decirle que ya en el tiempo de la iglesia de los Corintios había una inmoralidad tal cual no se miraba entre los paganos, dice la Biblia. Y sale a colación aquel hombre que dijo: me gusta mi madrastra, y se la quitó a su papá. En términos más contemporáneos. Pero eso fue el problema de él y de ella, porque seguramente ella también iba a la iglesia. El problema fue que el ministro a cargo y todos los hermanos se hicieron de la vista gorda. De plano que ese cuate era muy carismático. Estoy seguro que era el que más diezmaba. Y entonces dijo: no, si yo le digo algo, ya no va a entrar ese diezmo. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Por eso nosotros, ay hermano, tenemos que entender lo que es iglesia. Porque eclesía son aquellos que son llamados afuera. ¿Afuera de qué? Del mundo. Son el grupo, la congregación de los que salimos del mundo. Pero ya salimos. No que nos volvemos a meter. ¿Me está entendiendo? Entonces, si eclesía es eso, cada uno de nosotros somos agentes, eso sí, con misericordia, de poder exhortar al hermanito que sabemos que anda haciendo barrabasadas. Porque la palabra del Señor dice: si alguno, llamándose cristiano, vive desordenadamente, interpretemos lo que es vivir desordenadamente, con él ni siquiera te sientes a comer. Pero yo en mi trayectoria ministerial, hermano, he tenido que confrontar casos de pecado muy fuertes, después de esperar mucho tiempo para que haya un arrepentimiento y de buscar la restauración. Y cuando veo que eso no sale y que esa persona o esas personas o esa familia está contaminando a la iglesia, he tenido que tomar decisiones muy fuertes. Pero generalmente cuando los he tomado no me han comprendido y empiezan a hablar de mí. Eso a mí no me importa, porque yo le entrego cuentas al Señor.
Porque si voy a ser un ministro de hombres para tener contento a los hombres, mejor mañana presento mi renuncia. Pero he sabido de eso y me lo he tenido que tragar. Con el tiempo se dan cuenta que tenía razón. Cuando la tentación y la contaminación llega a su puerta. ¿Aló? Claro, hay formas y la mejor manera, la más adecuada, es que cuando yo sé que un hermano anda mal, tengo que hablar con el ministro. Eso no es chisme, entiéndalo. Si no, los de Chloe serían unos chismosos. Y Pablo les hubiera dicho: ¿y ustedes por qué me están diciendo estas cosas? Chismosos. Porque los de Chloe dicen que le llevaron el informe a Pablo. Y Pablo actuó, ni siquiera estaba presente, dijo: mi espíritu y yo ya lo juzgamos. El tal se ha entregado a Satanás. Yo todavía no veo en estos tiempos entregas a Satanás. Y yo le aseguro que cuando un día un ministro de Dios entrega a alguien a Satanás en estos tiempos modernos, toda la iglesia se va. Porque interpretamos humanísticamente las cosas, y eso es Biblia. Claro, usted va a decir: sí, pero fue un apóstol el que lo hizo. ¿Y un pastor no tiene autoridad sobre el rebaño que le permitieron pastorear? El tal se ha entregado a Satanás, pero ojo, esas son entregas por misericordia, para que su espíritu sea salvo. Lea usted la Biblia despacio. Afortunadamente entendemos nosotros que lo que eso significó en la práctica fue que toda la iglesia le quitó el habla. Toda la iglesia le quitó el habla, porque no se quiso restaurar. Aparte es un hermano que es encontrado en alguna falta y se arrepiente y entra en un proceso de restauración. Eso es totalmente aparte, no se le quita la comunión. Pero este cuate no quiso dejar a la mujer que tomó. Y toda la iglesia le quitó el habla, le quitó la comunión. Pero mire, bendito, esa es una disciplina, bendita disciplina, porque se arrepintió. Y dice 2 de Corintios que le vino la tristeza, que es según Dios. Entonces quiere decir que hay tristeza del mundo, pero hay tristeza que viene a nuestra vida según Dios. En otras palabras, Dios le envía. Y a este hombre le vino tristeza de todo lo que estaba pasando. Se arrepintió y Pablo dio una nueva instrucción: recíbanlo otra vez, que no sea abrumado de tanta tristeza. ¿Entiende usted entonces en ese ejemplo tan feo lo que es la disciplina? Y hay base bíblica para poderla aplicar cuando realmente se necesita aplicar. Eso sí, es muy difícil aplicarla, porque muchos de nosotros somos almáticos y no entendemos. El Señor no es almático, porque Dios es espíritu. Eso quiere decir que Dios no se mueve por emociones, ni por sentimientos, ni por argumentos, se mueve por espíritu. Y Él de antemano sabía que esa disciplina le abría la posibilidad a esa persona para arrepentirse. Cuidado con la inmoralidad, porque es una doctrina de Balaam. Ya me pusieron la María. Los tropiezos al pueblo de Dios, pero ahora ya no están cerrando la calle, ¿verdad, hermano Maino? No, vaya, pero ya vamos a terminar. Veamos otros tropiezos más contemporáneos. Hoy los tropiezos a la manera de los de Balaam son vientos de doctrina, de todo tipo. No tengo tiempo para mencionarlos, los he mencionado en otro tiempo. Hay doctrinas de demonios. Se tiene que descubrir qué doctrinas son de demonios. Hay mezclas religiosas.
Por eso, cuando veo que el espíritu del anticristo está en cierta manera comprando a los hijos de Dios y metiéndose con tanta sutilidad, ¿sabe cómo miraba yo en esa madrugada? Porque al final los vientos de doctrina son espíritus, neuma, viento, como vientos que se movían y se infiltraban dentro de las iglesias, y el mismo ministro no se daba cuenta que había sido infiltrado y que estaba dando otra clase de evangelio. Qué delicado, ¿verdad? Vivir en estos tiempos. Pero también hay ecumenismo. ¿Se acuerda que una de las cosas que nos advirtió el doctor cuando huía en aquel carro ultramoderno y que 4 corrientes distintas le abrían el portón para que se escondiera porque lo iban persiguiendo? ¿Se acuerda de eso? Si no, oiga o vea, yo vi el Apocalipsis. Una de esas puertas era precisamente ecumenismo. Es llamativo ver que los grandes ministros guatemaltecos, famosos, sin ningún problema, sin ningún desparpajo, van a Roma. Y ahora hay un pacto que se llama el Pacto de Abraham. Y van a predicar a Roma. Y aún sabiendo que van a Roma, todavía muchos hijos de Dios, oh, qué ministrazo ese. Yo me recuerdo que cuando empezaba Betel, había un hermano que me insistía que fuera a ver el modelo de ese ministro, con la idea de que así iba a crecer, como que a mí me interesaba crecer. Si supieran que a mí me gusta hablar con poca gente. Cuando más me siento más cómodo hablando con poca gente, hermano, se lo digo con toda sinceridad. Ahora que estuve en San Francisco en el campito de 15 hermanos, qué rico. Cuando estoy con los del ayuno, me sentí feliz de predicarles y que me aguantaran 2 horas y media sin estar viendo el reloj o haciendo cara fea. ¿Aló? Cuidado con el ecumenismo, porque muchos ministros llamados evangélicos están más metidos de lo que nosotros nos imaginamos. Han creído el falso dicho, que todos los caminos van a Roma. Hay libros que se han escrito por autores evangélicos promoviendo ir a Roma. Y claro, si un ministro de por allá va a Roma seguido, ¿se imagina usted sus ovejas? También irían a Roma, ¿no? Bueno. La iglesia en la política, eso puede ser una mezcla y está en boga. Pero mejor de eso no hablo porque no tengo tiempo. Y la inmoralidad también está campeando por todos lados. Es apenas parte de los tropiezos de la doctrina de Balaam. Bueno, en Apocalipsis 2:15 dice: así tú también tienes algunos de la misma manera, o que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Mucho se ha hablado de eso. Esto quizá no lo va a lograr leer, pero se lo voy a leer yo. El término nicolaitas viene del griego nicolaitón y significa los seguidores de Nicolás. Esa es una de las ponencias. Habría que definir quién era Nicolás. Tal vez era aquel de la barba blanca. Jo, 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 jo. Pero quienes ubican a Nicolás creen que fue uno de los 7 diáconos. Eso no está en la Biblia, pero así lo dicen. Se han propuesto de las más diversas hipótesis sobre este término, que aparece sin traducir en todas las versiones contemporáneas de la Biblia, solo en 2 ocasiones, y precisamente en los mensajes a las 7 iglesias. También es probable que el término nicolaitas tiene su raíz en 2 palabras griegas,
Nico y Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros. Conquistar o estar sobre otros. Y Laos significa pueblo, gente común, y es la raíz de la palabra laico. Eso significa que da a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. Yo me voy más por ese lado. La iglesia muy rápidamente se empezó a jerarquizar. Es decir, que los llamados sacerdotes de Sotán eran los jefes de la iglesia. Y todos los demás, hasta el día de hoy, recibían el nombre de laicos. Bajo esa doctrina de los nicolaitas, yo como pastor estaría donde está esa tabla y ustedes abajo. Porque toda la historia de la iglesia que se corrompió por más de 1000 años, jerarquizaron la iglesia. Por eso, un genuino apóstol no jerarquiza su función. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. Por eso yo me alegré tanto de haber conocido a un verdadero apóstol, que nunca me trató como que él estuviera hasta acá y yo hasta allá. Todos los demás apóstoles de hoy, hay que decirles, señor apóstol fulano de tal, porque ay de usted. Si usted le dice el ministro fulano de tal o el pastor fulano de tal, porque creen que se les denigró. Esa es doctrina nicolaíta. Sentado en una mesa donde había un disque apóstol, conocí a su papá, al papá del apóstol este. Y yo creía que él, cuando se refería a su hijo, lo trataba con el nombre que le puso. Pero no, tenía que decirle el apóstol. El apóstol. Y yo dije, ¿cómo así? Porque me imagino que el hijo le dijo, no, aquí no me vas a tratar por mi nombre, aquí me vas a decir apóstol. Apóstol. Eso es nicolaísmo. Pretender estar hasta aquí. Y algunos ya no están satisfechos solo con el nombre apóstol, quieren ser hiperapóstoles. Y lo más triste es que no interpretan esa palabra en el contexto en el que está dicha, porque la única vez que aparece la palabra hiperapostelo o hiperapóstoles es cuando se está tratando de hacer ver que aquellos que se consideraban columnas se creían demasiado. Pablo lo describe en ese contexto. Y ellos, cuando se definen como hiperapóstoles, es porque son apóstol de apóstoles. Más jerarquización. Cuando dice que sobre un alto hay otro más alto y sobre este otro más alto, no está hablando de jerarquías. Está hablando realmente de funciones y de coberturas que son benéficas. Por eso Pablo dice, yo no voy a usar mi autoridad, dice Pablo, para destrucción. Voy a usar mi autoridad para edificación. Por eso hoy, ay de aquel que con ciega locura se vaya de una cobertura apostólica, porque se lo llevó el diablo. Que el Señor reprenda ese pensamiento, porque no es de Dios. Yo sigo. Permanencia voluntaria. Así también, o así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Bueno, sigamos. En Mateo 20:26, esto solo se lo voy a leer muy rápidamente. Mas entre vosotros no será así. ¿A quién le está hablando? A los que se les llaman los apóstoles del Cordero. Es Jesús el que les está hablando, quien tiene la autoridad, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Mas entre vosotros no será así. Entre ustedes como apóstoles no será así,
sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Ah, qué cambio. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, vuestro esclavo, vuestro dulos, esclavo, vuestro sirviente. Y qué ejemplo maravilloso nos da el Señor, ¿verdad? Por eso, hermano amado, la ruta de un verdadero siervo no es para arriba. La ruta de un verdadero siervo es para abajo. Porque cuando un verdadero siervo baja, con el Señor sube. Cuando un siervo quiere subir, para el Señor baja. ¿Me entendió? Bueno, qué bueno. ¿Por qué Jesús es nuestro modelo? Porque lo dice Filipenses. De una vez leámoslo rapidito estos versos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, según Hebreos 3:1, el apóstol de nuestra fe, el cual, siendo en forma de Dios, en otras palabras, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó, se hizo nada a sí mismo, tomando forma de siervo. Un genuino apóstol se anonada. Es una manera de conocerlos. Hecho semejante a los hombres, termino en el 2:8, dice: y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me permite para ponerle un ejemplo que vi en el hermano Otto, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en un retiro de pastores en la Ciudad de México, todos los pastores de México? Un hombre que se consideraba pastor, delante de mí le metió una gritada, pero gritada, hermano Otto, y delante de todos los pastores, que uno de los acompañantes que yo llevaba era un moreno de 1,80, bien fornido, que lo tuve que agarrar porque ya se le iba encima al pastor para sonarle por lo que estaba diciéndole al hermano Otto. ¿Me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? Y yo me quedé observando cuál iba a ser la reacción. Tranquilo, no dijo nada, lo dejó que dijera todo lo que se le ocurrió a este hombre, que por cierto estaba acusado de homosexualismo. Y era pastor. ¿Conocía él su función? Y solo escuchó. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo me pregunto, ¿qué haría yo si alguien en un culto me empieza a decir? Uno se pone a pensar, ¿qué haría uno? ¿Cuántas veces a Jesús lo injuriaron? ¿Sabe qué le decían a Jesús? Tú eres un mensra, en hebreo. Tú eres un bastardo. Porque ni siquiera naciste dentro del matrimonio. Al Hijo de Dios. Pero lo más tremendo es cuando Pilato, cuando estaba hecho una masa llena de sangre, golpeado por los soldados romanos, el Señor pudo decir: si yo quisiera, llamaría. ¿Cuántas legiones de ángeles? Y tú no tendrías derecho sobre mí. Pero no lo hizo, porque Él sabía cuál era la función a la que venía. Por eso a veces no hay que defendernos, hermanos. Dejemos que el Señor nos defienda.
Dejemos que se haga realidad lo que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces tenemos que agachar la cabeza, hacernos los tontitos. Mi pastor decía: hacete el sueco. No sé por qué lo decía, me imagino que era un dicho como que los suecos eran tontitos. Es más o menos como decir, ¿cómo se llaman los de Oriente? Que nosotros siempre hacemos chistes de eso. Hacete el huiteco. Perdón si hay alguien de Huité. 5 minutos más y nos vamos. Arrepiéntete. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé con la palabra. Cuando dice pelearé, está hablando que el Señor ahora aquí está presentándose. Acuérdense, en el contexto del capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 6 le entregan el rollo con 7 sellos. Ese rollo con 7 sellos es el título de propiedad de la tierra que se la van a dar al león que parece cordero, o al cordero que parece león. Y en esos sellos, cuando se empiezan a abrir, lo que vienen son juicios contra aquellos que han peleado contra Dios. Y así es toda la semana 70 de Daniel. Entonces el Señor ahora viene como león, como guerrero, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete es metanoeo, en palabras sencillas, pensar diferente. Usted y yo tenemos que arrepentirnos de lo que estamos permitiendo en nuestra vida, o de lo que permitimos en nuestra vida por ignorancia, por conveniencia, por temor o lo que haya sido. Pero ya tenemos que cambiar de manera de pensar, de acuerdo a la palabra. También es un cambio de dirección. ¿Me está entendiendo? Si a usted le enseñaron a chupar en alguna iglesia, usted aquí no puede estar chupando. Una instrucción que le daban a los pastores era: mucha, chupen en su casa. Ahí pónganse como quieran. Y les funcionó por un tiempo. Pero usted sabe que cuando se establece un vicio, después buscaban los lugares escondidos donde tomar. ¿Usted cree que por hacer las cosas escondidas nosotros vamos a engañar a Dios? No. Termino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor, pregúntese entonces, ¿qué será para el perdedor? Le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. No tenemos tiempo para enseñar sobre eso, pero solamente quiero decirle, para terminar, que el maná escondido es la revelación. El que en estos tiempos tenga oídos para oír y sea vencedor, va a recibir revelación personal para el momento que nosotros estamos viviendo. Concluyamos. El Señor se presenta con la espada aguda de 2 filos. 2. Esa iglesia retenía el nombre y no negaba la fe. Cosas que tal vez nosotros hacemos, pero no era suficiente. 3. Lo que tenía el Señor contra esta iglesia eran las falsas doctrinas. Había permitido que su iglesia fuera permeada de falsas doctrinas. Cuidado con la jerarquización en la iglesia. Yo les digo a los encargados de área de esta congregación, y se lo repito, los que están oyendo en internet, los que no vienen, ustedes cuéntenles, pero yo les digo a los cabezas de área: ustedes tienen que comportarse en esta iglesia como yo me comporto. O sea que si alguna cabeza de área, si algún encargado de algún área de la iglesia se comporta de una manera inadecuada, cuéntemelo. Porque el que jerarquiza es el que cree que está arriba. Y aquí
todo lo tenemos que pedir por favor, con amabilidad, no viendo al otro como debajo. Es que vos a ver cuándo vas a llegar a mi estatura. No. El que quiera ser mayor o si quiera ser el primero será el servidor de todos. Por eso, cuando pidamos mover